Presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando. En un año de cambios profundos en el mundo y también en nuestro país, es necesario preguntarse, y quizás incluso inevitable, ¿cómo es el país que soñamos? Estamos en un momento clave, determinante, histórico, donde se están repensando muchas cosas. Y una de ellas, por cierto, es también el rol de las empresas en este proceso de cambio. Bueno, en este capítulo conversaremos sobre cuál debe ser su aporte, cómo llevarlo a la práctica además para que sea efectivo, con lo bueno y con lo malo. La empresa desde la persona, desde el propósito y desde el producto. Esta segunda temporada de Libremente en CNN Chile la realizamos en conjunto con Mercado Libre, invitando a voces diversas para compartir experiencias que impactan, con los protagonistas que están haciendo que las cosas realmente pasen. Esto es Libremente. Aquí mentes libres hablarán libremente. Vamos con nuestros invitados para el día de hoy. Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile. María José Aguirre, fundadora de María Lavillux. Hernán Rebolledo, cofundador de Spora Biotech. Y Carolina Elschwager, directora ejecutiva de Alma Brands. Bien, ya estamos listos para comenzar este primer capítulo de nuestra segunda temporada de Libremente y con nuestros invitados aquí en el estudio también. Estamos aquí en los estudios de CNN Chile junto a Hernán. Gracias por estar con nosotros, Hernán. Bienvenido. María José, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Alan, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Y también Carolina, por supuesto, que no está aquí en el estudio físicamente, pero en alma y espíritu también está junto a nosotros y nos va a acompañar también en la conversación del día de hoy. Ya te vemos, Carolina. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a iniciar la conversación de inmediato. Ya lo planteábamos un poco en la introducción, estamos en un contexto de cambio muy distinto y queremos hablar también del vínculo desde cada uno de sus puntos, de lo que están haciendo con la ciudadanía, con el consumidor, en esta crisis general de confianza. Y ya pronto vamos a profundizar en estos temas, pero en este contexto hay más exigencia, evidentemente, de parte de los consumidores, más exigencias hacia las empresas, hacia las marcas y cierta tendencia también en la que los consumidores van privilegiando de acuerdo a los valores, a las creencias, ¿no? Y a lo que representa cada una de estas marcas. María José, para conocer un poco más de lo que están haciendo también en María Lavillux, hay una frase bien potente, ¿no?, del proyecto de esta empresa. Joya de innovación social, el lujo cambió, eso es lo que los define. ¿Cómo logran conectar entonces a partir de esta definición con los consumidores, con la ciudadanía desde esta empresa que han formado? Bueno, efectivamente, María Lavillux es una marca de diseño y joyería textil elaborado por mujeres en comunidades vulnerables. Hemos trabajado en Chile, hemos trabajado en cárceles de Santiago, Valdivia, Puerto Montt y hoy día también hemos podido implementar nuestro paquete metodológico en comunidades vulnerables de mujeres víctimas de trata en Madrid. Ajá. Y claro, cuando hablamos de el lujo cambió y de lo que es ser una joya de innovación social, hablamos también de lo que las personas hacen, o sea, tener una joya hecha por tus propias manos cuando estamos vinculando también a la innovación social que tiene que ver cómo nos hacemos cargo de ciertos dolores de la sociedad y cómo somos actores principales en poder conectar con esos tipos de dolores para poder dar una solución. ¿Y sientes que en ese sentido, como eso está en el origen, en el centro de la empresa, le resulta más fácil conectar con la ciudadanía, con los consumidores? Tiene que ver con, efectivamente, o sea, hay un tema de conexión absoluta, o sea, hay honestidad frente a un proyecto y hay honestidad frente a lo que hacemos, donde hay, insisto, una propuesta de valor diferenciadora también, donde podemos lograr conectar con el consumidor final, pero también con lo que hacemos. Es tal cual como ponemos en el centro a las personas, tanto como consumidor como quien lo realiza. Sí, claro. Entonces, efectivamente, llevar hoy día una joya de María Lavillux habla de que el lujo cambió. Es un lujo poder llevar una joya que involucra esa historia, que involucra ese relato. Por el valor que tiene quien lo hizo y su historia, ¿quién lo hizo? O sea, efectivamente, poder hacer visibles a personas invisibles. Sí. Alan, y desde el lado de ustedes hablan de la democratización a través del comercio electrónico, ¿no? Y esto de alguna manera también se relaciona con volver a ciertos aspectos más simples y en un proceso donde es necesario pasar quizás por eso para ir reconstruyendo confianza. ¿Cómo calza eso con lo que ustedes proyectan?
Finalmente, de alguna manera, el comercio electrónico no podría existir sin confianza, porque no estás viendo, no estás tocando absolutamente nada de lo que estás adquiriendo. Cierto. Y la confianza tiene que ver con una construcción que ocurre de ambos lados, tanto del que está comprando, del que está haciendo una transacción o tomando un servicio, como de la empresa o la institución que está recibiendo eso. Y creo que acá el cambio más importante tiene que ver con empezar a confiar nosotros como empresas, como organizaciones, en confiar en nuestros clientes, en darles una propuesta donde les digamos la primera base para que puedan confiar en nosotros es que nosotros estamos confiando en ustedes, y de ahí salen programas como que puedas devolver los productos sin que te hagan ninguna pregunta, sin ningún proceso de recepción como el que ocurre en tiendas. Tiene que ver también con la posibilidad de creerle lo que te está diciendo que le está pasando, es decir, ¿sabes qué? Te quedó chico, devuélvelo, no te gustó, devuélvelo. Que el proceso sea muy, muy simple y que devuelva las confianzas como centro de la ecuación. La confianza, de alguna manera, es lo que cohesiona las sociedades, ¿no? Y interesante el rol de la tecnología en ese proceso de recuperación de confianza también, ¿no? En términos de la democratización y el acceso. Claro, la tecnología lo que nos permite es hacerlo a gran escala, es entregarle las mismas posibilidades, independiente de donde esté una persona en todo el país, con cualquiera de las más de 30.000 pymes, en el caso de Mercado Libre, que venden a través de nosotros. Es que, de alguna manera, sincroniza todo este sistema y hace que todos jueguen en la misma cancha, que tengan la misma exhibición, que tengan la misma posibilidad, que tengan la misma ayuda tecnológica y que todos puedan acceder a los mismos servicios, nivelando la cancha no solo geográficamente, sino que también con cuánto tiempo llevas haciendo tu trabajo, ¿no? Sí. Y me encanta la combinación de este panel porque, en el caso de ustedes, en Espora Biotech tienen un producto súper innovador, ya lo veíamos, hacen cuero, ¿no? A partir de hongos, ¿no? Del micelo. ¿Cómo se relacionan con la ciudadanía, crees tú, con los consumidores finales también, entendiendo que hay toda una experiencia detrás, ¿no? de la naturaleza del proyecto que tienen? Sí, es una gran pregunta, porque claro, cuando la primera vez que las personas escuchan estamos haciendo cuero de hongos, primero quieren enterarse como de qué es el micelio de los hongos, qué es esta estructura vegetativa que queda por abajo, cómo realmente tú logras simular una piel o ser incluso mejor que las pieles, ¿no? Con un organismo que viene con un proceso totalmente sustentable, pero lo que es realmente bonito también es el camino que nosotros elegimos para llegar a eso, y es que la base de la biotecnología es la biodiversidad. Entonces, obviamente, el tipo de hongo que tú uses va a afectar de manera positiva o negativa el cuero final que tú logres. Entonces, para buscar y activar el reino fungi, nosotros salimos a hacer expediciones a distintas partes del mundo, por ejemplo, a Amazonía, y nos vinculamos con comunidades chamánicas y hacemos rituales con ellos, y después es que salimos, en el fondo, a buscar los hongos y nos vinculamos con ellos, los ayudamos después con modelos de negocios, con cómo sacar adelante las comunidades, y luego tú tienes una chaqueta que tiene una trazabilidad hacia atrás, no solo de un proceso sustentable, sino que del impacto territorial positivo que tú lograste hacer en cada comunidad. Y eso es súper potente, porque lo puedes lograr también con denominación de origen. O sea, ya hemos estado en la Amazonía, en Patagonia, próximamente seguramente vamos a hacer una expedición en Europa. Entonces, el sentido de propósito es súper potente hasta donde llega. Y es intrínseco al proyecto, definitivamente. Sí, de todas maneras. Bueno, sumemos a la conversación también a Carolina, porque tú, Carolina, has hablado de la economía del propósito como una nueva norma, como un estándar distinto, ¿no? ¿Cuál es esa norma? ¿A partir de dónde se construye o comienza ese estándar, Carolina? Me encanta responder esta pregunta después de escuchar a tres grandes representantes de esa nueva economía, que no es una táctica, que no es una herramienta, como algunos hablan. Realmente es un cambio de mentalidad, es una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de hacer empresa. Es una nueva etapa de la economía, cuando ya pensábamos que la economía de la información, ¿no es cierto?, era como el último estadio en el desarrollo de las empresas y los negocios. Surge la economía del propósito, que pone al centro a las personas, que pone al centro a los valores, y se basa en un cambio de conciencia absolutamente de sentido común, pero que está muy graficado en los ejemplos de estas empresas. Uno, en poner al centro a las personas, es hacer consciente que las empresas son hechas por personas, para personas, por lo tanto son redes de vínculos, son redes de relaciones que tienen que preocuparse por el bienestar, que tienen que favorecer la colaboración, ¿no es cierto?, y el beneficio mutuo de quienes participan en el desarrollo del valor económico. Y el segundo punto es que esta nueva conciencia implica hacerse cargo de que las empresas viven en un entorno, y ese entorno es un planeta, es una comunidad, es un medio ambiente, y no podemos desarrollar lo que hacemos sin considerar los límites del planeta por un lado, y cómo, ¿no es cierto?, lo vamos regenerando, lo vamos reconstruyendo, y tampoco podemos hacerlo sin considerar las necesidades sociales que no están resueltas y de las cuales nos tenemos que hacer cargo también como personas y como empresarios y como sociedad.
Definitivamente, y ya vamos a ir profundizando también en eso, ¿no? En cómo se generan esos procesos desde el punto de vista organizacional, por ejemplo. Es tremendo desafío. A ustedes en sus casas los invitamos a que usen el hashtag LibrementeCNN y así participan también de la conversación a través de las redes sociales sobre estos temas. Queremos seguir conversando desde otros ángulos. Vamos a poner más insumos sobre la mesa en nuestro panel de conversación. En la siguiente nota le damos más contexto a lo que estamos discutiendo aquí en Libremente. Hola, soy Carolina Cunio, Head of Marketing and Consumer Insights de GFK. Soy psicóloga de formación, máster de marketing y máster de planificación estratégica de las comunicaciones y docente en distintas universidades de Chile. El contexto actual de las empresas está tremendamente desafiante, ¿no? O sea, hoy día hemos visto transformaciones muy importantes en toda la sociedad y esa transformación en la sociedad ha impactado directamente el quehacer de las empresas hoy día. Entonces la verdad es que estamos en un momento donde estamos transformando la lógica de hacer empresa, justamente avanzando hacia un contexto empresarial más conectado con las necesidades de la ciudadanía. Cuando hay una situación tan crítica, bueno, como la que hemos vivido desde el estallido social y toda la pandemia, la verdad es que ocurre un fenómeno como si fuese un trauma, ¿no? O sea, realmente algo importante en la vida de las personas y en la vida de los países. Y lo que estamos viendo es que después de eso hay mucha oportunidad de transformación y por lo tanto escenarios positivos que se empiezan a dibujar, ¿no? O sea, hay escenarios positivos tanto en la relación de cómo las empresas hoy día conectan con las personas mismas como consumidores, pero también respecto a cómo ellos trabajan con sus mismos trabajadores. Hoy día la verdad es que, dado el contexto que además se sumó estallido social, pandemia, hoy estamos viviendo una crisis inflacionaria que la verdad es que tiene todos los contenidos tomados, ¿no? Entonces estamos viendo que hoy la preocupación principal de las personas y de las empresas tiene que ver con cómo pueden subsistir a este momento de tanta incertidumbre, que no es un fenómeno solamente de Chile, sino que es un fenómeno global. De que las personas mismas, las personas tú y yo, los consumidores en la calle, las personas dentro de las empresas, están mucho más conscientes hoy día de cuáles son sus propias necesidades y cuáles son también sus deberes, qué es lo que pueden ellos exigir y qué es lo que ellos también son responsables de hacer. Y eso es lo que empieza a abrir un mar de oportunidades, teniendo al consumidor o a las personas mismas en el centro. Bien, ahí veíamos la visión de Carolina Cunio. Interesante la mirada que tiene, nos va dando varios temas, pero partamos por una definición quizás más general, Alan, y luego vamos pimponeando también el tema junto a Carolina, Nani y María José. ¿Cómo definimos a este consumidor nuevo, ¿no? Que algo ya lo trazaba Carolina. ¿Cómo se comporta? Te diría que es un consumidor implacable, es un consumidor que no acepta ningún tipo de excusas, que quiere que le cumplan aquello que le prometen. Ya no hay a medias tintas, ya no hay un gran discurso que me quedo tranquilo porque me prometieron una gran cosa, voy a ser totalmente implacable a la hora de cobrarlo. Me prometen que llegue en un momento, en unas condiciones, que llegue frío, que llegue caliente. Con ciertas características. Con ciertas características y voy a ir absolutamente a cobrarle eso a la compañía y voy a ser probablemente muy vocero de qué es lo que me pasó posterior a esa experiencia, sea positiva o sea negativa. Entonces las empresas tienen que hacerse cargo de un nuevo estándar, de una nueva expectativa, de una forma diferente de relacionarse con el consumidor, donde éste se para a igualdad de condiciones y le empieza a exigir de otra manera. Claro. Y ahí creo que tienen que empezar a construir promesas desde lo que son capaces de hacer. Ajá. María José. Sí, efectivamente, tal como dices tú, Alan, creo que también hay un consumidor hoy día y post estallido social, post pandemia, que también conecta mucho en el fondo con se generó una apertura de conciencia a nivel de consumo. O sea, necesitamos también conectar con las propuestas de valores que sean reales. Entonces, efectivamente, hay un cambio de consumo totalmente que, veníamos ya con un camino recorrido, pero un estallido social y una pandemia, hay un cambio de consumo. En esta conciencia de lo que yo elijo también, debo conectar con eso, tengo que estar dentro de los propósitos, en el fondo, y debo cumplir con esas expectativas también. Sí, de todas maneras. Y también es súper importante como, hacer las cosas de verdad y que eso que tú estás haciendo que conecta con las personas realmente sea un pilar de la compañía, en el sentido de que no es un marketing o no es un lugar de donde tú quieres sacar historias. No es algo impostado, ¿no? Claro, no es algo que está ahí como medio maqueteado que llegó después, como que es algo que tiene que venir muy, muy de adentro y es algo que todos tienen que vivir. O sea, nosotros, por ejemplo, en las expediciones vivimos las expediciones y conectas con las personas que están ahí. Y cuando haces cosas que son reales, después eso hacia afuera se siente. Y por otro lado también es súper importante
tampoco pretender que porque estamos haciendo que esto es algo que es bueno o que es sustentable o que tiene un sentido y tiene un propósito, vamos a estar haciendo una subvención en performance o vamos a estar subvencionando la emocional de la sustentabilidad, porque nosotros no podemos pretender que porque soy sustentable o porque estoy haciendo con propósito, puedo ser quizás no llegar al performance que es necesario o llegar un poco tarde con el pedido. En términos del modelo de negocio, dice tú. Claro, o sea, rendimiento. Nosotros necesitamos demostrar que hacer las cosas bien también trae mejores beneficios económicos y que en el fondo uno sí puede conectar con el consumidor desde un punto de vista que tiene que ver con una tienes un delivery, claro, y que hay un entregable que es real. Carolina quería comentar algo. Carolina. Sí, yo creo que también sumando un poco, yo creo que estamos frente a un consumidor que le pondría con rayos X, más profundo. Es un consumidor que no solamente mira los productos y servicios, absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Alan, pero también mira a la empresa. ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es la empresa con sus trabajadores? ¿Cómo es como organización? ¿Cómo se vincula y cómo se relaciona también con el entorno? Por lo tanto, no solamente mira que me llegue un buen producto, ¿no es cierto?, sino que también que ese producto se construya, se sustente sobre bases que tengan que ver con el cuidado y el respeto de todos con quienes se relaciona. Y eso es algo que es cada vez más transparente, particularmente en la pandemia lo vimos, aquellas empresas, ¿no es cierto?, que tuvieron un especial cuidado con sus trabajadores, fueron también premiadas y reconocidas, por ejemplo, en términos de lealtad de consumo. Entonces es interesante porque son drivers que no existían antes y que no determinaban las preferencias que los consumidores tenían hacia las marcas. Carolina, y bueno, en la nota veíamos también que se planteaba la idea de que aquí hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades para las mismas empresas, para los proyectos. ¿Cómo se pueden aprovechar esos espacios de oportunidad para ir acercándose a satisfacer en el fondo esa nueva exigencia de parte del consumidor? Bueno, yo creo que hay enormes oportunidades con la tecnología, no por la tecnología, sino por la humanidad que puede construir la propia tecnología. Es interesante, nosotros medimos la confianza de las empresas y las empresas que construyen más confianza hoy día son empresas bastante tecnológicas, pero no es que se valoren porque tienen tecnología, sino porque el diseño que han construido para interactuar con las personas considera sus particularidades, considera sus diferencias, cuida su tiempo, protege sus intereses, etcétera. Entonces, si la tecnología la ocupamos como una manera de construir vínculos y relaciones más eficientes, más efectivos, pero centrados en las personas, es una tremenda herramienta para poder construir valor. Así que yo creo que la tecnología unida con la humanidad en el diseño es una tremenda oportunidad para las organizaciones. Una tecnología como habilitador, quizás, Alan. Sí, también, y una tecnología que permita ser coherente lo que la empresa dice con lo que la empresa hace. Que haya ahí una sintonía entre lo que estoy habilitando. Al final es un medio, ¿no? Si digo que voy a ser cercano, no puedo utilizar la tecnología para esconderme detrás de la tecnología, sino permitir que gente que improbablemente se comunicaría lo haga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que la tecnología debe ser un medio para cumplir el propósito de la empresa y debe funcionar en sintonía con las personas. Bueno, en nuestro capítulo de hoy vamos a inaugurar una nueva sección dentro de Libremente. Queríamos abrir también la opinión hacia las personas que están en esa vereda, precisamente como consumidores, pero desde distintos roles. Abrimos un espacio a ideas libres también, un espacio abierto a la comunidad. Hemos elegido algunos personajes también que traemos a nuestro programa. Ustedes pueden elegir entonces a quién quieren escuchar en la pregunta del día de hoy. María José, vamos a partir contigo. Buenísimo. Vamos a mostrar en pantalla luego a quiénes son nuestros personajes invitados para nuestro primer programa de hoy. Mira, tenemos un psiquiatra, tenemos un bombero, una profesora y un transportista. Cada uno con sus propias realidades, desde sus propios ángulos, con sus experiencias, nos traen temas distintos, pero vinculados a esto, lo que estamos conversando, ¿no? Y a esta recuperación de confianza. Ahí están. María José, tú eliges. Vamos, me gustaría escuchar al bombero. Al bombero. ¿Cuál es su nombre? ¿Aparece ahí? Perfecto. Vamos a escuchar ahora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Lama, soy director de la 15 Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Como saben, los bomberos somos de las instituciones más confiables que hay en el país y queríamos preguntarle a ustedes cómo iban las empresas a recuperar la confiabilidad de los usuarios. Eso es nuestra pregunta. Bueno, y con una cuota de orgullo nos decía, los bomberos somos una de las instituciones más confiables en el país. ¿Cómo recuperar esa confianza perdida, María José? Es lo que nos preguntan. A ver, yo creo que, bueno, va en línea también y en sintonía con lo que estamos hablando, pero creo que las confianzas también se construyen.
Necesitamos construir confianza desde la honestidad también, de lo transparente, de lo que se hace y sobre todo en el hacer. Creo que para poder construir confianza necesitamos encontrarnos también y poder conectar, una vez más, conectar con las personas, poder conectar con los propósitos y con lo que nos mueve. Entonces, desde ahí, cuando realmente conectas desde una forma real con lo que tú haces y con lo que entregas, cuando ya te conoces, existe la confianza. Claro. O sea, debemos encontrarnos en un lugar. Si no, es muy complejo poder decir, sí, confío en alguien, si no te conozco, no me encuentro. Sí. Entonces, efectivamente, necesitamos conocernos, necesitamos generar vínculos. Sin vínculos, es imposible poder confiar en alguien. Cierto. Buena reflexión. Y agradecemos, por supuesto, la participación de nuestro invitado desde la calle también. Hernán, es tu turno. Puedes elegir alguno de los 3 personajes que nos quedan. Recordémoslo, un transportista, un psiquiatra y una profesora están en nuestro panel. Sí, yo creo que la educación fue un tema heavy, el tema con todo cuando fue la pandemia. Y me encantaría escuchar lo que la profesora tiene que decir al respecto. Vamos a escuchar entonces. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Venegas, soy profesora de educación básica. Llevo más de 15 años ejerciendo en mi querida escuela República del Líbano y les tengo una pregunta. ¿Qué deben hacer las empresas para que confíen en ellas? Ahí estaba la pregunta de Edith. Sí, ¿qué tienen que hacer las empresas para que confíen en ellas? Sí. Pero eso es desde un punto de vista quizás interno, de los talentos que están dentro de la compañía con la gobernanza, o quizás externo. ¿Qué crees tú? Yo creo que a nivel interno sería interesante conocer eso. Sí, porque a nivel interno yo creo que es un proceso, pero yo siento que la base de la confianza es la preparación. Entonces, si todos nos preparamos en conjunto, como equipo, y hacemos la pega, y vemos que hay una estrategia, vemos que hay una visión en común, y luego la gobernanza le entrega la confianza a estos talentos, a estas personas que recluta para que ejecuten y las escucha y toma sus ideas y se arriesga a que ellas sean las que también llevan la batuta y sean los líderes, eso genera mucha confianza. Porque yo no puedo exigir que confíen en mí si yo no confío en el otro. Y tampoco puedo esperar que un equipo tenga confianza en sí mismo si no está bien preparado. Entonces siempre yo creo que lo primero es la pega interna, es la clave a nivel individual y a nivel de equipo. Pero luego también el saber, y no es un tema de saber delegar, es saber entregar con confianza y dejar que otras personas tomen decisiones. Qué buena esa reflexión. Y sabes que, Carolina, dame un segundo, porque tenemos que ir a la pausa, pero este tema está vinculado con lo que vamos a hablar al regreso, precisamente, el propósito, ¿no? Aparece como un tema clave dentro de las empresas. Estamos junto a Hernán, María José, Carolina y Alan, haciendo libremente. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Se creó el litio. Y hoy está en ese computador que tiene 10 gramos de litio. Buen setup te sacaste. Porque el litio está presente en baterías, cerámicas, aluminio, estaciones espaciales, grasas, lubricantes, submarinos, aire acondicionado y mucho más. En SQM elaboramos productos de litio que son usados en baterías de última generación, creando valor agregado en la planta de litio sustentable más grande del mundo. Sigamos innovando juntos para mejorar la calidad de vida de las personas. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Existen varios tipos de caspa que pueden tener el mismo origen. El hongo, Pityrosporum ovale, descamación abundante, comezón constante, irritación. Para esto existe una solución efectiva, Medicasp. Su fórmula con ketoconazol ayuda a eliminar el hongo de la caspa y sus molestos síntomas, dejando un cuero cabelludo libre de hongo. Sea cual sea tu caspa, Medicasp es para ti. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Hola, soy Josefina de la Fuente y hoy te contaré qué se vota el próximo 4 de septiembre. El domingo 4 de septiembre se realizará el plebiscito constitucional, la última etapa del proceso constituyente. Ese día, todos los mayores de 18 años que tengan domicilio electoral en Chile deberán acudir de forma obligatoria a los locales de votación. En la mesa, cada votante recibirá una papeleta que contendrá la siguiente pregunta. ¿Aprueba usted el texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Bajo esta pregunta habrá dos alternativas, apruebo o rechazo. Para estar siempre informados, sigue todas las plataformas digitales de CNN Chile.
Un sabor con 148 años de tradición que hoy sigue vigente. Su legado renace contigo y eso mantiene viva la historia y el coraje de Adolf Kurz. Kurz Original. Prueba algo nuevo de hace 148 años. Podrías dejar de perder pelo con un secreto natural. La jalea real es una de las maravillas naturales más completas. Tío Nacho Herbolaria une la jalea real a la herbolaria milenaria, creando una combinación que dejará tu pelo más fuerte para que no se caiga. Tío Nacho Herbolaria, tu pelo realmente fuerte. Destino a un abrazo apretado. Comenzamos. Juntos a donde solo tú sabes llegar. Hyundai. ¿Qué me recomienda para la entrada? Para la entrada te recomiendo cámaras de seguridad. Tu empresa tiene, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y esas solo graban los robos o también los evitan? Te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad con monitoreo de cámaras y disuasión por voz, con un 95% de efectividad. No grave robos, evítelos. Ingrese ahora a tepille.cl. Se te pasó el hambre, ¿no? Bien, estamos de vuelta, hacemos libremente aquí en CNN Chile y dejamos planteada una idea antes de ir a la pausa que tenía que ver con el propósito, ¿no? Y cómo se construía también dentro de las mismas organizaciones. Los invito a que veamos una nota donde conoceremos la experiencia de una empresa que precisamente ayuda a generar estos conceptos. Miren. Hola, soy Agustín Villena, soy ingeniero de computación de la Universidad de Chile, donde además aprendí y practiqué en taller de metodologías ágiles una nueva forma de enfrentar el trabajo que he ido aplicando en varias organizaciones de todo tipo, con las cuales puedo mejorar la forma de trabajar, de colaborar y los resultados de las organizaciones. También se trata del aprender continuamente, descubriendo qué genera valor y en esos pasitos uno ir tomando decisiones y se va quedando con aquello que funciona y aquello que no son lecciones aprendidas para el futuro. Es un aprendizaje colaborativo y es más horizontal, efectivamente. De alguna forma u otra pone a las personas que están a cargo del trabajo con las personas que están mirando directamente al problema y a los clientes que estamos atendiendo, los pone como la fuente privilegiada de información para mejorar la forma de trabajar de las organizaciones. En el mundo de la innovación, tú esperas que lo que está fuera de tu rango sea aquello que genera valor y por lo tanto uno tiene que plantearse un estándar distinto. Por ejemplo, si uno dijera en un proceso repetitivo, algorítmico, tradicional, uno esperaría que ojalá llegara al 100% de éxito. Nosotros vamos a la métrica del mundo de la innovación. Por ejemplo, Google tiene un KPI que dice no más allá del 50% de mis intentos tienen que funcionar, porque si te estás acercando más allá significa que no estás yendo lo suficientemente hacia afuera para descubrir nuevos valores. Acá hay un elemento fundamental que queremos rescatar, que es la necesidad de propósito. Si vamos a poner realmente las necesidades de nuestros clientes, o si es en el sector público de nuestros ciudadanos, nuestro rol como organización es atender esas necesidades de la mejor calidad y lo más prontamente posible. Eso te da una estructura de propósito y hace que tus productos comiencen a calzar con tu propósito. Bien, ahí teníamos la explicación que nos daba Agustín del trabajo que desarrollan ellos y que se vincula mucho con lo que estábamos hablando antes de ir a la pausa. Quedó pendiente una idea de Carolina que tenía que ver precisamente con esto, ¿no, Carolina? Tenía que ver con la confianza, pero que para sumar lo que decía Hernán, que también nosotros medimos mucho la confianza dentro de las organizaciones y el aspecto más importante para construir confianza dentro de las organizaciones, y se vincula con propósito, es la sensación de sentirse parte involucrada, partícipe, considerada en la construcción de la empresa. Es interesante que Bomberos sea la empresa que genera más confianza. Cada persona que está ahí está por un propósito personal que coincide exactamente con el propósito de la organización. Por lo tanto, hay algo ahí, ¿no es cierto?, en la participación, en la colaboración, en el ser considerado y efectivamente en ser parte de un lugar que tiene un sentido, que tiene un propósito que aporta al entorno y que aporta a la calidad de vida de otras personas. María José. Sí, bueno, a mí me gustaría también hablar ahí de lo que significa para nosotros por el propósito, que tiene que ver que acompañamos y empoderamos a mujeres privadas de libertad, en el fondo, a través del tejido. A través del tejido
ellas pueden conectar en el fondo con su fuerza interior también, donde el tejido es un canal mediador, donde la reparación, el autoestima, el compromiso, la tolerancia a la frustración es trabajado en el fondo a través de estas metodologías de tejido, y donde ellas también pueden validarse con ellas mismas, con su entorno, con sus hijos y su familia, a través del aporte económico que pueden llevar a sus casas y estar presentes sin estarlo. Sí. Eso es muy potente, y de cómo ellas también vuelven a tejer una nueva realidad para ellas. Ajá. Y lo que realmente también es potente también es, yo creo que es súper importante que tu propósito, o sea, tu propósito no es un eslogan, no es una frase bonita, tu propósito tiene que estar acompañado con acciones. Y la María José lo que ha logrado, o sea, este tejido que se ha generado por mujeres que están privadas de libertad, y hay una historia muy linda que tiene, que es cómo logró con su primera generación sacarlas afuera, o sea, las sacó de la cárcel. Sí, no, es que nos hicimos pana en el auto. O sea, Nati te contó. Y las logró que salieran a libertad a ver cómo las joyas que habían tejido estaban puestas en el dragster de Providencia, y estaban ahí, y la gente las veía y se vieron bonitas y lograron hablar frente a cámara y estaban orgullosísimos. O sea, eso es magia, o sea, eso es mágico, o sea, que tú realmente puedas tener ese nivel de impacto. Totalmente. O sea, la sacás, o sea, eso no también, se puede, ¿cachai? Gracias, Quique, de verdad, por acordarte de ese gran hito que efectivamente hace 3 años... Y por algo se acuerdan, ¿no? Hace 3 años, a la primera generación logramos sacarlas en libertad por 2 horas a ver la exposición que habíamos montado en Dragstore. O sea, imagínate lo que fue. Sí. Todo Providencia parado, en el fondo, la confianza también que nos entregó Dragstore para poder hacer eso. Sí. Y logramos sacarlas en libertad por 2 horas a ver su exposición. O sea, eso habla también de compromiso. Sí. Necesitamos el compromiso para poder generar los cambios. O sea, sin compromiso es imposible, pero no tiene que ver tampoco solo con las empresas o solo con el consumidor. Tiene que ver como sociedad. Necesitamos tener miradas amplias y generosas. ¿Sabes lo que yo creo que está pasando? Para poder hacer los cambios. Eso no tiene que ver con el consumidor o con la empresa. Por ser como actores separados. Necesitamos estar juntos en esto. Si no, no puede ser, no pasan los cambios. Creo que la gente, de alguna manera, más que el producto que están comprando el porqué, la razón, lo que hay detrás, quién lo hizo, cómo se hace, cuál es la coherencia, cómo participan las personas de la empresa, de la organización, en la confección, en la extracción, en lo que sea. Y eso determina mucho más que un determinado diseño, un determinado momento, un lugar de exhibición, un lugar donde se puede comprar. Están dispuestos a hacer un esfuerzo extra para comprarlo de esa manera. Pero efectivamente también te sientes parte del cambio. O sea, más allá del relato, o sea, necesitamos tener relatos potentes en los cambios que estamos haciendo. Pero necesitas ser parte de eso. Y hoy día llevar un María Lavillux también es parte de ese cambio. Bueno, claro. O sea, efectivamente, y por eso volvemos, el lujo cambió. O qué es ser una joya de innovación social. Y que cuando tú llevas eso puesto, eres parte de los cambios. Estás ayudando a que pasen más de esas cosas. O sea, tú cada mujer que lleva esa joya puesta ayuda a que más de estas historias pasen, que son cosas que nunca hubiéramos. Y hay otra cosa súper importante que tiene que ver con la vulnerabilidad. Sí, perdón, Caro, pero tiene que ver como con la vulnerabilidad en el fondo. Las mujeres también, todas nos hemos sentido vulnerables en algún minuto. Da lo mismo si estás en una comunidad vulnerable o estás privado de libertad o estás en un refugio de víctimas de trata. Todas nos hemos sentido vulnerables en algún minuto. Carolina. Sí, no, que me encanta escuchar esto, porque se habla muchas veces como del cuestionamiento y la crítica a las empresas, pero también el mirar como las empresas como pueden ser fuerzas de bien para la transformación social. Lo que dice la María José no solamente tiene que ver con comprar productos con sentido, tiene que ver con tener este efecto multiplicador en términos de las conciencias, en términos de la apertura, como decía yo, en términos de la generosidad, es decir, que las personas se sientan parte no solamente de un acto de consumo, sino que también parte de una manera distinta de ir relacionándose con personas distintas, tal vez invisibles, no consideradas, etcétera. Por lo tanto, el impacto ahí es mucho mayor. El impacto social es mucho mayor que simplemente la venta de estos productos, que ya tienen un tremendo aporte al ser desarrollados por personas que no habían podido participar del mundo laboral y que tienen dificultades, ¿no es cierto?, importantes en términos de inserción. Y hay una cosa con el tema del propósito que yo creo que es súper relevante y que tiene que ver con las frases. Muchas veces se cuestiona que el propósito es una frase de las empresas. Y la verdad que muchas veces es una frase cuando no se construye desde la convicción profunda de qué problemas quiero resolver. Tanto la María José como Hernán tienen y también Mercado Libre, ¿no, Alan? Son empresas que están construidas para resolver problemas, ¿no? Problemas que no estaban resueltos.
problemas de accesibilidad, problemas de democratización, problemas de invisibilidad, problemas de cuidado con el medio ambiente, etcétera, muy concretos, y desde ahí surge la innovación, los productos, el desarrollo, la cultura, etcétera, que es súper relevante en la construcción de empresas con propósito. Yo te acompañaría, por ejemplo, también con que, a ver, y puede sonar un poquito controversial, porque obviamente aquí estamos hablando de empresas y comprar, ventas, a eso todo, venimos. entonces ya vale. Porque yo creo que aquí no se trata tampoco mucho de qué es lo que la gente compra o no compra, o sea, como que hay una definición muy buena que es como, ok, ¿cuál es mi acción? ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? Entonces, cuando una persona va a comprar tu producto, esa persona no está yendo a comprar tu producto, esa persona está yendo a generar un cambio. Parte de ese paso es una compra, es una transacción, pero no, o sea, yo cuando voy a buscar algo, voy a hacerme parte de un cambio, voy a estar haciendo algo que va mucho más allá de una compra. Puede ser una acción política en el fondo. También, o sea, está también el concepto del voto económico, por ejemplo. ¿Cachai? Que el voto económico es yo voy y voto por lo que en verdad quiero ver ahí en el mercado, yo voto por lo que yo quiero tener en mi refrigerador, quiero, no sé, pues, soluciones que no usen carne proveniente de animal, he estado pegando un poco el tema del veganismo, pero más que eso es como que dejar un poquito de pensar de que todo es tan compra y irse un poquito más, irse a algo un poquito más profundo, que eres parte de una cultura, parte de un movimiento. Yo creo que ahí también habla mucho del vínculo, o cómo tú te vinculas también con lo que tú crees, y yo consumo lo que yo creo. Exacto. O creamos... Perdón, sí, dale. No, que quería sumar una quinta voz al panel, ¿no? Ir a una idea libre más. Escuchamos ya un bombero, escuchamos a una profesora además. Alan, es tu turno. Nos quedan 2 ideas libres que recogimos también en la calle. En este caso nos queda un psiquiatra y también un transportista, Alan. Son 2 opciones finales. Para mí, de todas maneras, el que está entregando nuestros paquetes todos los días, los más de 1 millón de paquetes que entregamos la semana, el transportista. Ven, vamos a escuchar entonces. Hola, soy Jorge Ramírez, conductor y transportista. Gracias por esta oportunidad de expresar una idea libre. Todas las empresas tienen un propósito. ¿Cuántas de ellas cumplen con ese propósito? Está buena la pregunta, porque tiene que ver al final con la efectividad, ¿no?, de lo que se plantea a las empresas. Alan. Sí, yo creo que acá lo primero que hay que entender es que todas las empresas nacen de un propósito, nacen para cumplir una misión. La pregunta es qué pasa en el camino, cómo integran a los miembros de esa organización en ese propósito, cómo logran dar un acierto en el producto final que entregan, desde dónde lo diseñan para generar dinero o para cumplir con ese propósito que existe desde el principio. Y creo que ahí está habiendo un cambio, donde cada vez son más las organizaciones que estamos en el negocio de alguna manera. No se trata de ser una fundación de beneficencia, se trata que es bueno cumplir con un propósito para la sociedad, que si realmente es algo genuino, coherente dentro de la organización, que lo vibren todas las personas que son parte de ella, probablemente va a encontrar un asidero en el mercado y la gente va a estar dispuesta a consumir ese producto hecho de micelio del reino fungi, o ese producto que fue generado en la cárcel. Pero eso viene de cumplir una misión y que ese sea el centro neurálgico del diseño de todas nuestras propuestas y de las promesas que le hacemos a los clientes, que por supuesto lo van a juzgar desde la acción, desde lo que hacemos, no desde lo que decimos. Claro, interesante, tremendo desafío además para la organización también, por cierto. Carolina, nos queda una idea libre, aquí no hay mucho que elegir, digamos, pero te invito a que escuchemos. Soy psicóloga, así que estoy feliz con el psiquiatra. Bueno, cierto, definitivamente, escuchemos esta idea libre que nos trae un reconocido psiquiatra, mira. Hola, soy el doctor León Cohen, soy psiquiatra, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, y por lo mismo quisiera preguntarles lo siguiente: ¿de qué modo las empresas chilenas se están preocupando de la salud mental de sus trabajadores, gerentes y directivos? Muy buen ángulo también, Carolina, un propósito, pero ya como ejercicio interno, quizás. ¿Cómo ves todo este tema, Carolina? Qué buena pregunta. Mira, lo primero que podría decir es que yo creo que la pandemia nos ayudó bastante en algunas cosas que parecían impensables. Las personas se pusieron al centro de las organizaciones, la preocupación porque estuvieran bien, porque estuvieran saludables, porque no corrieran riesgos, etcétera. Yo creo que fue un avance importante en las empresas, y lo que más ganaron las empresas, aunque no todas, porque
es básicamente flexibilidad, la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar soluciones híbridas que permiten integrar el espacio del trabajo y el espacio personal, eso como algo nuevo, ¿no es cierto?, que antes no se estructuraba, no se hacía y que facilita muchas cosas y también dificulta otras. Yo creo que igual estamos al debe, nos cuesta conversar, más nos va a costar conversar sobre salud mental. La salud mental nos da miedo, los conflictos nos dan miedo. Construir confianza implica tener culturas, ¿no es cierto?, que generen conversaciones, espacios de conocimiento y espacios para enfrentar conflictos. Yo diría que más que lo que se está haciendo, tal vez es lo que se debiera hacer. Yo creo que las empresas pueden ser un tremendo espacio relacional que facilite climas más saludables, ¿no? Y básicamente con 3 cosas: espacios que integren los afectos y las emociones, ¿no? Que asuman que las personas somos personas racionales y emocionales a la vez y no podemos tenerlo fuera. Todas las conductas están determinadas por las emociones que vivimos. El segundo, construir espacios con propósito y con sentido, sin duda favorecen la salud mental en la medida, ¿no es cierto?, que le otorgan a las personas una motivación intrínseca por la cual ser parte, ¿no?, y participar de las compañías. Y por último, estos espacios relacionales de confianza, de conversación, de conocimiento, de consideración, de aceptación del otro como un legítimo otro, con cada vez menos asimetrías, ¿no es cierto?, en los beneficios, en los espacios, en las instalaciones que las compañías tienen. Yo creo que hay un camino largo que recorrer. La pandemia nos puso una alerta, algo se recogió, pero yo creo que es un desafío muy importante que tenemos que trabajar. Oye, Carolina, hay una pregunta, porque siento que, claro, o sea, el tema de la salud mental es importantísimo. En la pandemia, o sea, nos fuimos a la cresta en ese sentido. Cierto. Y me gustaría saber tu opinión en temas de, por ejemplo, o sea, sí, está la parte de la psicología, pero también hoy en día hay muchas formas alternativas, así como hay medicina alternativa para el cuerpo, hay como medicinas alternativas para la mente, hay terapias alternativas, hay cosas que se pueden hacer, o sea, desde saber cómo es tu carta natal o tu carta astral, hasta lecturas de aura, hasta un coaching holístico, como que... El abanico más amplio, dice. Claro, creo que ¿cuál es tu opinión en realmente lograr que las empresas o las personas se atrevan a abrir ese abanico, que no es solo la psicología, sino la psicología es un pilar que es súper importante. Pero otro tipo de terapias. Pero claro, y también incluir eso. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy 100% de acuerdo, pero además tiene que ver con una visión integral de las personas. Las personas somos cuerpo, mente, emoción y espíritu. Tampoco somos un par de cosas, ¿no? Y el espíritu y la espiritualidad también es muy significativo y emerge de distintos lugares, no implica, ¿no es cierto?, la típica religión nomás, sino que las lecturas que nos permiten comprender nuestra propia vida desde una perspectiva más amplia. Por lo tanto, la salud mental, sí, tiene que ver con toda esa amplitud de cosas. Yo no estoy hablando de que la psicología lo resuelve. Yo lo que sí creo es que hablamos poco de eso. Hablamos poco de las emociones, hablamos poco de los afectos, hablamos poco de cómo nos sentimos, hablamos poco de lo que nos importa, de lo que tiene sentido en la vida, de lo que creemos, ¿no? Y hablamos mucho más de productividad, de tareas, etcétera. Y lo que es una realidad es que si el trasfondo espiritual, emocional, ¿no es cierto?, y mental no está dispuesto de una manera saludable, difícilmente vamos a poder ser parte, ¿no es cierto?, con toda nuestra energía y con además nuestra necesidad de mantenernos también en equilibrio. Hay un trabajo puerta afuera, digamos, y otro puerta adentro también, que es tan importante. Pero yo creo que también hay que entender que si nosotros damos esos espacios para entender a las personas, para saber cómo son las emociones del otro, en qué está, o sea, no sé, pues, a tu mamá porque le haya dado cáncer y nadie sabe en la oficina, o sea, por lo que está pasando, ¿cachai? Es también ver cómo yo logro crear esos espacios y que todos podemos tener un mejor performance. Si estamos bien, va a tener mejor productividad y la empresa va a ser más rentable también. Entonces, importantísimo entender que cómo la persona está aquí y aquí en el corazoncito íntegramente, o sea, eso va a afectar a cómo la empresa rinde. Yo siento que de verdad es primordial poder estar conectado de acá, si no, ¿cómo? Necesitamos abrir esos espacios de espiritualidad, de hablar de otro tipo de terapias, de que existen un montón de otras formas de poder sanar y de poder sanarnos. Y está directamente relacionado finalmente con absolutamente. ¿Cómo quieres reconstruir confianza? ¿Cómo quieres conocer al otro o conectar con el otro si no estamos abriendo el corazón? Como ven, la conversación está muy entretenida, pero tenemos que hacer una pausa. Hernán, María José, Alan y Carolina nos acompañan aquí en Libremente. Nos vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de Libremente. Descubre una
nueva y fácil manera de comprar. Lomi, un supermercado online y consciente, ya que trabaja con más de 300 productores locales mientras te entrega las mejores ofertas en menos de 60 minutos. Descarga la app y conoce la gran variedad de productos y categorías disponibles y apoya el mercado local desde la comodidad de tu casa. Y si eres un nuevo usuario, utiliza el cupón TVLOMI y obtén 5.000 pesos de regalo en compras superiores a 15.000 pesos. En esta generación nadie sobra. Lo que nos sobra es carácter. Con cuerpo para hacer lo que queremos. Con color para romper etiquetas. Y con sabor. Ese sabor que le ponemos a todo. Como escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Podrías dejar de perder pelo con un secreto natural. La jalea real es una de las maravillas naturales más completas. Tío Nacho Herbolaria une la jalea real a la herbolaria milenaria, creando una combinación que dejará tu pelo más fuerte para que no se caiga. Tío Nacho Herbolaria, tu pelo realmente fuerte. Cuando los chilenos pensamos en camionetas, pensamos en Great Wall. Como Juan Pablo, que pensó en Great Wall cuando decidió cambiar su rumbo. Como Romina, cuando tuvo que ampliar su negocio para no quedarse atrás. Como Javier y Pedro, que cambiaron la ciudad por el campo cuando nació Mario. O como los miles de chilenos que hoy tienen un sueño y están pensando cómo lograrlo. Somos especialistas en camionetas, por eso hay una Great Wall para cada desafío. Darko Center. Hola, caballero, ¿nos da ese último trencito Tritón que le queda? ¿Cuál? El nuevo trencito relleno con crema de vainilla y trocitos de galleta Tritón. Se derrite lentamente en la boca. Mientras se mezcla con esa crema Tritón y sus crujientes trozos de galleta. Dando una sensación de sabor única. ¿Saben, cabros? No tengo idea de lo que me están hablando. ¿Ese es ahí? No, esa es una muestra. No. Ese es promocional. Prueba el nuevo trencito Tritón, relleno con crema de vainilla y trocitos de galleta. Trencito Tritón, la nueva combinación que todos van a querer. De Nestlé. Te invito a un viaje por las emociones hacia lugares sorprendentes donde solo la imaginación será protagonista. Y también un recorrido por distintos estilos musicales, así conocemos tendencias y novedades de la industria. And the winner is Lady Gaga. Te espero para conocer las noticias de la cultura y el espectáculo en Chile y en el mundo. Aquí en primera fila, en CNN Magazine. CNN Magazine, viernes a las 22:30 horas por CNN Chile. Los tiempos cambian y exigen estar informados. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Estamos de vuelta aquí en Libremente junto a Carolina, Alan, Hernán y María José, que nos acompañan en nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Y ahora queremos invitarlos a poner la vista en el futuro también. Muchísimos desafíos por delante, de gran envergadura, que requieren un trabajo conjunto, eso es inevitable. Pero llevémoslo a lo que significa, Alan, para la empresa y cómo en el día a día también, en los objetivos de corto plazo, uno puede ir configurando también ese trabajo de largo plazo. No es tan fácil, ¿no? Sí, yo creo que ahí la tentación tiene que ver con cuando pensamos en propósito, tenemos que pensar en largo plazo. Tenemos que pensar en esos proyectos que nos permitan llegar en el largo plazo, en una construcción que no va a ser inmediata a eso que nos proponemos y transmitirlo permanentemente dentro de la organización. Todos tienen que estar en ese tiempo, que a veces es más largo de lo que la ansiedad a algunos les gustaría, remando en la misma dirección y haciendo que cada cosa que hacemos en el día a día construya ese largo plazo que tenemos. Entonces, ¿cómo traemos esa visión que tenemos hacia adelante a las decisiones del día a día? Cuando pensamos en democratizar el comercio, ¿qué decisión tomamos respecto a una pyme? ¿Qué decisión tomamos cuando incorporamos las marcas? ¿Qué decisión tomamos en cada uno de los aspectos? ¿Cómo hacemos el costo de envío? ¿Qué pasa cuando es a nivel de todo Chile? ¿Vamos a hacerlo igual para el que está al sur o el que está al norte o el que está en el centro de la ciudad? Sí. Eso se tiene que notar en cada decisión de corto, pensando en el largo. Ajá. María José. Creo que tiene que ver con
Primero sí, la planificación es importantísima dentro de cada negocio, pero también creo que la pandemia nos enseñó también a poder transitar el día a día. Ajá. Creo que en el día a día también a veces tenemos tantos planes que creo de repente que... viene algo que te cambia todo. Y sí, o sea, está bien la planificación y qué sé yo, pero personalmente lo que nosotros vivimos en el fondo con María Lavillux fue cómo transitábamos el presente, con esta visión a futuro, pero en el fondo muy concentrado con lo que hacemos en el día a día, en la operación, en la construcción, insisto, en los vínculos con las chicas, pero dando las herramientas hoy para pensar en el mañana. ¿Hernán? Sí, yo creo que tiene que ver también con un tema de foco, ¿no? Es súper importante tirarse la meta a 10 años, por ejemplo, ¿ya? Pero también es importantísimo saber navegar cómo tú vas a llegar a esa meta, porque no puedes ser tampoco tan soñador en fijar algo que está súper lejos, pero si no logras estos steps, estos pasitos que ven de día a día, no vas a ser económicamente sostenible para lograr ese gran propósito que estás buscando. Entonces, tiene que ver mucho en dónde pones foco en tu energía, el foco en la decisión estratégica de la alocación de los recursos y cómo eso va teniendo impacto en paralelo a estos propósitos más sociales que tú vas teniendo. Entonces, ese camino, cómo se recorre, tiene que ver mucho con estrategia, y creo que también el tema financiero no lo podemos dejar de lado, porque es algo que a todos nos pega, o sea, y el tema de la inflación, a todos nos está pegando. Y entonces, es lo que sustenta el resto. Es lo que sustenta el resto, entonces no podemos dejar de lado el uso estratégico de los recursos, la optimización de los recursos, pero siempre siendo honesto y verdadero al camino que uno eligió en un principio. Carolina. Sí, yo creo que cuando el propósito está bien definido, nunca hay contradicción, independiente que haya necesidades de corto plazo que hay que atender, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy día y que requiere preocuparse genuinamente, ¿no es cierto?, de la conveniencia, del bolsillo, por ejemplo, de las personas. Hay dos cosas que me parecen interesantes. Las empresas con sentido, con propósito, fueron más resilientes durante la pandemia. Es un concepto interesante, hay resiliencia. Y lo otro es que yo creo que, bueno, las empresas están desafiadas a vivir con esta ambidiestralidad un poco, ¿no es cierto?, con este reloj en el presente, con lo que hay que hacer hoy, pero si el propósito está definido va a estar presente de todas maneras, y obviamente con las transformaciones y los desafíos de futuro que son el largo plazo. Pero Carolina, en ese sentido hay que cambiar ciertos paradigmas quizás dentro de las organizaciones para poder pensar en ese largo plazo. No sé, estoy pensando en que hay ciertas urgencias como de una cultura de negocio y empresarial que te exige rendimientos y ver cómo anduvo el trimestre, cómo anduvo el año, cómo cerramos en este otro indicador, y de repente eso quizás te impide avanzar hacia esos objetivos que son más grandes o más ambiciosos a largo plazo. Bueno, yo creo que efectivamente este cambio, esta transformación implica remirar, por ejemplo, los indicadores. ¿Qué es lo que es éxito en una compañía, ¿no? ¿Vamos a mirar solamente utilidades y EBITDA o vamos a mirar otros indicadores que también hablan del desempeño, de lo que queremos construir, de lo que queremos crear? Hay temas con indicadores, pero también hay otros desafíos. Yo creo que hay un desafío, por ejemplo, grande en este cambio que digo yo de la economía del propósito, que tiene que ver con los liderazgos. Los liderazgos son súper importantes en la organización, ¿no? Son los liderazgos, y ahí los liderazgos tienen una responsabilidad en términos de poder equilibrar de cara a la organización los desafíos de presente y de futuro, y que no se pierdan, ¿no es cierto?, las personas, ¿no es cierto?, en ese proceso. Liderazgos que tienen que ser capaces, ¿no es cierto?, de empoderar mucho más a los otros y no de tener autoridades absolutamente verticales. Liderazgos que efectivamente, ¿no es cierto?, permitan y faciliten que las personas desarrollen su mejor versión de sí mismas, para que estén comprometidas, involucradas, participando de los tiempos de éxito y de los tiempos problemáticos de las organizaciones, porque esa es una realidad, ¿no es cierto? Hay tiempos de vacas gordas, hay tiempos de vacas flacas, hay tiempos de dificultad, hay tiempos de desafíos más grandes, y también, ¿no es cierto?, líderes que sean capaces de hacerse más preguntas valientes y no tener respuestas para todo, ¿no? Yo creo que estamos en un minuto de cambio y transformación, y por lo tanto necesitamos más preguntas que respuestas prehechas, porque el mundo está evolucionando y tenemos que estar abiertos a las nuevas posibilidades que podemos construir. ¿Hernán? ¿Alan? No, de todas maneras, o sea, que lo dijo todo muy bien. Entonces, pero lo que sí también se puede agregar es que, o sea, si tú estás en una posición de liderazgo, tú tienes una responsabilidad de hacer un entregable demasiado grande. O sea, tú no puedes darte el lujo de fallar, creo yo, honestamente, que todos dicen, no, que está bien fallar y todo. Creo que en el espacio en que estamos hoy en día, en que venimos saliendo de una pandemia, en donde hay guerras inminentes, en donde la economía está difícil, tenemos que tomar la responsabilidad de decir, no voy a fallar.
pase lo que pase, no voy a fallar. Y si es que vemos que empezamos a fallar, vamos a redireccionar este bote, este barco, pero o sea, esto lo vamos a sacar adelante sí o sí. Y ese liderazgo tiene que ir acompañado de ese entregable, ese delivery que uno prometió a las personas que uno reclutó para su equipo, a los inversionistas y a la persona, el usuario final que va a tener tu producto o tu servicio. O sea, hay una responsabilidad. Claro, creo que es súper relevante atreverse a aceptar que uno tiene esa responsabilidad, porque si no es súper fácil decir, bueno, fallé, me salió mal. No, o sea, aquí no hay opción, no te puedes... Yo creo que algo que es fundamental es enamorarse del problema y no de la solución. Creo que los problemas persisten, no sé, pensemos en el comercio electrónico, la gente quiere que las cosas le lleguen bien, rápido, etcétera, pero si nos enamoramos de lo que hicimos, probablemente no vamos a innovar, no vamos a progresar, no vamos a seguir escuchando eso que alguna vez nos aclaró que era lo que teníamos que hacer. Entonces entender que estamos siempre en una versión beta, que no tenemos el producto final, que tenemos que seguir haciéndonos preguntas todavía más profundas, que un poco lo que decía la Caro, que las que hacíamos originalmente, y eso nos va a dar mejores respuestas que las que teníamos al principio, y sobre todo escuchar a los clientes, a quienes están en contacto, a las personas adentro de nuestra organización, y pensar una mejor manera de hacer las cosas. Nos quedan los minutos finales de nuestro programa junto a Carolina, Alan, Hernán y María José. En nuestro último espacio vamos a darle a cada uno de nuestros invitados 30 segundos para ideas libres. Un mensaje final, redondear alguna reflexión. En pantalla además van a ver ustedes una ampolleta que se va a ir iluminando lentamente con los 30 segundos. María José, partimos contigo. Buenísimo. Adelante. ¿Voy? Dale. Mi idea libre tiene que ver con hablar de lo que es empoderamiento femenino, y va desde cómo hacemos este viaje profundo interno para poder mirar nuestras vulnerabilidades y poder resignificarlas y transformarlas en armaduras brillantes. Creo que ese es mi gran mensaje. Bien, muy bien, y muy en línea además con el proyecto de María Lavillo. Gracias, María José. Muchas gracias. Hernán, es tu turno. ¿Estamos listos? Ya, perfecto, sí, por supuesto, sí. Va a aparecer la ampolleta y partimos. Dale, Hernán. Yo me voy a quedar un poco con el tema de la responsabilidad que tenemos y le voy a hablar a los fundadores de la startup, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ser los líderes en que generemos estos cambios culturales. Tenemos que ser los líderes en que vamos a lograr demostrar que las empresas que hacen bien sí son económicamente sustentables, sí son económicamente rentables y son la mejor opción para poder salir adelante de todas las crisis que estamos conviviendo. Bien. Muy conciso y preciso el mensaje. Gracias, Hernán. Carolina, seguimos contigo también. 30 segundos para una idea libre. Tú vas a ir escuchando también el reloj de fondo, Carolina, como señal. Adelante. Ok. Yo me voy a quedar con las personas, y quiero decir que las personas somos inevitablemente cuerpo, mente y espíritu. Todos los días, en cada momento y en cada lugar en el que estemos, incluso las empresas. Y no podemos seguir viviendo como si esto fuera separado. Necesitamos mantenernos ágiles, activos y saludables. Necesitamos nutrirnos, aprender, desafiarnos y también detenernos para mantener despierta nuestra conciencia. Necesitamos conectarnos con aquello que nos inspira y nos da afecto. Mi invitación es a perderle el miedo a la humanidad, a este ethos centrado en el humano, que es el motor más significativo para poder construir mejores empresas. Bien, Carolina, gracias. Alan, cerramos contigo y tus 30 segundos para una idea libre. Cuando veas la ampolleta, partimos. Bien, yo quiero volver un poco al tema de la confianza y acá hablar de que basta de excusas, basta de explicaciones de por qué no podemos cumplir aquello que prometemos. Tenemos que acostumbrarnos a que cumplir aquello que construimos, aquello que vendimos de alguna manera es la base, no es una ventaja competitiva, y tenemos que dirigirnos hacia promesas que nazcan de lo que realmente somos capaces de hacer, que ninguna promesa es mejor que una que pueda cumplir, y no dar más excusas de por qué no fuimos capaces de hacerlo. Hay que recuperar las confianzas. Bien, el mensaje con el sello de cada uno. Carolina, Alan, María José, Hernán, muchísimas gracias por haber sido parte del primer capítulo de Libremente en esta segunda temporada. Este es un punto de partida, además, la discusión continúa, por supuesto, también en las redes sociales, pero gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alan. Buenísimo. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos desde sus casas en este primer capítulo. Estamos recién comenzando la temporada, quedan muchos temas más por conversar aquí en Libremente en las pantallas de CNN Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.